Lo que vamos a ver en esta clase es el tema de heladas, las distintas características, el régimen agroclimático de las heladas y los métodos de lucha contra heladas. En principio, definamos qué es una adversidad agrometeorológica. En este caso vemos el concepto, es una acción negativa o desfavorable de los elementos meteorológicos para el crecimiento, desarrollo y producción de los cultivos agrícolas. Lo importante en esta definición es que agreguemos que tiene que haber un daño económico, ¿sí? Ya que afecta el crecimiento, el desarrollo y la producción, obviamente se le suma a esto el daño económico que produce la adversidad. ¿Cómo se estudia la adversidad agrometeorológica? Tiene un componente que nos interesa, que es el meteorológico, que van a ser las características que van a llevar, las características meteorológicas que llevan a que ocurra la adversidad. Por otro lado, también tenemos una fase climática en este estudio, porque lo que nos va a interesar es la forma de ocurrencia de esa adversidad en el tiempo. A eso le llamamos régimen de la adversidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo comienza? ¿En qué fecha comienza? ¿En qué fecha termina? ¿Con qué probabilidad de ocurrencia para cada día del año? ¿Sí? ¿Cuántas veces ocurre esa adversidad? Bueno, ese es un estudio climático de una adversidad agrometeorológica. Y por otro lado, si estamos hablando de adversidad agrometeorológica, nos va a interesar conocer de qué manera se producen los daños en los cultivos. ¿Cuáles son las principales adversidades que por lo menos nosotros vamos a ir viendo a lo largo del curso? Son las heladas, las sequías, los vientos fuertes, porque los vientos producen un daño mecánico, pero también producen erosión del suelo y el granizo. En esta primera clase de adversidades, lo que vamos a ver específicamente son las heladas. Veamos entonces cómo se define este concepto de heladas. Vamos a ver tres definiciones de heladas. Una de ellas es la helada meteorológica. La helada meteorológica es todo descenso térmico igual o inferior a 0 grados centígrados, o sea, que la temperatura sea igual o menor a 0 grados centígrados, medido en el abrigo meteorológico. Hay otro concepto de helada, que es la helada agrometeorológica, que es todo descenso térmico igual o inferior a 0 grados centígrados. Hasta acá es exactamente igual en el meteorológico, pero en vez de estar medida en el abrigo meteorológico, se mide a 5 centímetros sobre el suelo. O sea, estamos trabajando con un termómetro fuera del abrigo meteorológico. Y tenemos el tercer concepto de una helada agronómica, que es todo descenso térmico que provoca daño a las plantas. Acá no tenemos un umbral de temperatura específico, sino que va a depender del tipo de planta y también en qué estado fenológico se encuentra. Por ejemplo, en esta diapositiva ustedes pueden ver los niveles térmicos de daño por heladas en diferentes especies según el estado fenológico. Tomemos un ejemplo cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, el peral. ¿Sí? Fíjense que en su periodo de descanso, los niveles térmicos por debajo de menos 28,9 grados ya le provocan daño, obviamente. Generalmente para las zonas donde está este cultivo no tienen estas temperaturas. Ahora, cuando las yemas están con las yemas, ahí sí tiene un nivel térmico de daño de menos 3,9. ¿Sí? Esas son ya temperaturas que pueden producirse. En plena floración, menos 2,2, y en pequeños frutos, menos 1,1.
¿sí? En este caso, fíjense que no estamos hablando de cero, como hablamos en general de las heladas meteorológicas y agrometeorológicas, sino que son valores específicos para cada una de las especies. Veamos cómo se originan las heladas, ¿sí? Porque cuando nosotros queremos analizar desde el punto de vista, como habíamos dicho antes, meteorológico, nos interesa saber de qué manera o qué condiciones deben que ocurrir para que se produzca la helada. La primera tipo de heladas que yo les presento acá es el origen advectivo o heladas advectivas, ¿sí? Advección significa traslado, movimiento de aire. Entonces, en este caso, las heladas advectivas están provocadas por una invasión de aire frío en la región donde se produce la helada, y ese aire frío para nuestro país va a provenir de las regiones antárticas o subpolares. En este caso lo que vamos a tener es una ola polar que lo que va a producir es que haya un descenso de la temperatura en cero o por debajo de cero. Segundo tipo u origen de las heladas son las radiativas. En este caso, son las heladas que ocurren como consecuencia del balance negativo de radiación de la superficie terrestre. Recuerden que lo que habíamos visto en la clase de radiación y relacionado en la clase en realidad de temperatura, veíamos que después de la puesta del sol hay un balance negativo de la superficie terrestre, producto de que ya no recibe radiación solar, pero sigue irradiando radiación de onda larga. Ese balance de radiación negativo, ¿sí?, produce un descenso de la temperatura, que era lo que veíamos, un descenso de la temperatura en la superficie terrestre y por lo tanto en el aire. Cuando ese descenso llega a cero o por debajo de cero, lo que se va a producir son las heladas radiativas. Y esas heladas radiativas se ven favorecidas cuando no hay mezcla de aire, justamente cuando los vientos son leves o calmos y el cielo es despejado, ¿sí?, donde la irradiación terrestre puede ser irradiada y no es absorbida, ¿sí?, se libera el espacio, por lo tanto no hay contrarradiación y no hay vientos que hagan la mezcla. Y lo que vamos a ver que en este tipo de heladas es muy importante lo que ocurre, que es la inversión térmica. El otro tipo de heladas es las heladas mixtas del origen, ¿no? Estamos hablando del origen. Y es una combinación de las heladas de advección y de radiación. Normalmente para la región de la Facultad de Zavalla o de la llanura pampeana, no es muy común las heladas advectivas, o por lo menos que la invasión de aire frío llegue con temperaturas de 0 o menos de 0, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es, hay una invasión de aire frío que tal vez tengan temperaturas 2, 3 grados, y luego, se suma el efecto del balance de radiación negativo que se produce en la superficie terrestre, lo que hace en conjunto es que ocurra una helada mixta. Tenemos la combinación de los dos efectos. Este tipo de heladas mixtas son muy comunes en nuestra zona, tanto las heladas radiativas como las heladas mixtas. Veamos en esta gráfica que tenemos acá, fíjense que lo que vamos a ver es la altura, ¿sí?, la altura, en este caso, bueno, está en pie, veamos de este lado el eje, para ver la altura en metros, tenemos las temperaturas en el eje X, en el eje inferior están expresadas en Fahrenheit, pero miremos el eje superior que está expresada en grados centígrados. Entonces tenemos que mirar en grados centígrados y en metros, ¿sí? Lo que vamos a ver es qué es lo que pasa
cuando ocurre una helada advectiva, ¿sí? Donde hay frío y viento, y por lo tanto hay una inversión leve, una inversión térmica muy leve. Puede ocurrir o muy leve o a veces hay ocasiones en que ni siquiera hay inversión térmica. ¿Sí? Fíjense que la temperatura en todo este perfil está por debajo de 0 grados centígrados. Fijémonos ahora otra situación que es la helada radiativa, que ocurre con viento calmo, despejado, y lo que sí se produce es una fuerte inversión térmica. ¿Sí? Si nos fijamos cerca de la superficie, hasta aproximadamente los 2 metros, lo que vamos a tener son temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Y luego ya van a ser temperaturas por arriba de 0 grados centígrados. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre una helada advectiva y una helada radiativa. Vamos a esta diapositiva donde lo que vamos a ver es el efecto de la humedad, que es muy importante. Lo vimos el efecto de la humedad en la temperatura, lo vimos en la amplitud térmica, por lo tanto, obviamente, va a ser importante también en la ocurrencia de heladas. Cuando tenemos alta humedad, fíjense qué pasa con la inversión térmica. ¿Sí? También es leve. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es vapor de agua en la atmósfera que produce contrarradiación, o sea, absorbe la irradiación terrestre, produce contrarradiación, amparo térmico, efecto invernadero natural, como lo llamemos, pero lo que hace es que no tengamos una inversión térmica tan marcada. En cambio, cuando estamos en una situación de baja humedad, esa falta de vapor de agua en la atmósfera hace que no haya contrarradiación, que la radiación terrestre sea liberada al espacio y por lo tanto hay una fuerte inversión térmica. Fíjense que es muy importante entonces también la presencia de humedad para no tener tan bajas las temperaturas. Acá nuevamente lo que vemos siempre, fíjense que es en grados Fahrenheit abajo y podemos ver los valores en grados centígrados arriba y las alturas en metros en la derecha. El aspecto de las heladas. ¿Sí? Normalmente, ¿cuándo vemos la helada? Cuando al otro día nos damos cuenta que vemos el campo o la superficie cubierta de blanco. A esa situación se le llama escarcha, digamos. Lo que estamos viendo es el aspecto visual de la helada. Lo que estamos viendo es el estado sólido del agua. ¿Sí? Eso es lo que vemos ahí en la escarcha. Entonces ahí ya sabemos que ocurrió una helada. En cambio, cuando estamos hablando de una helada negra, en el caso anterior se le llama helada blanca, en este caso en la helada negra hubo un descenso de temperatura a 0 grados o por debajo de 0 grados, pero sin escarcha. En este caso, lo que produce, lo que se va a ver es un mayor daño en los cultivos. ¿Por qué? Porque la escarcha es como un aislante para la planta, ¿sí? Si tenemos escarcha sobre la planta, lo que vamos a ver es que digamos, la liberación de calor producto de pasar al estado sólido protege a la planta para que no se congele el agua intercelular. Cuando hay una helada negra, lo que se congela directamente son los líquidos que están dentro de la planta y eso produce el rompimiento de los tejidos. Por eso es tan importante o son tan importantes las heladas negras. ¿Qué va a influir para que sea blanca o negra? El contenido de humedad en el aire. ¿Qué nos va a interesar también ver? La clasificación de la helada por su época de ocurrencia.
Fíjense acá, yo lo que tengo es el día 1 de enero, el día 31 de diciembre, los 365 días del año. ¿Qué les voy a marcar ahora? En este caso, les marco, ¿esto qué es? FMPH, es fecha media de primera helada y dice 1 de mayo. ¿Qué significa o cómo obtenemos esto? Todos los años, los observadores meteorológicos en cada estación de medición anotan la fecha en que ocurrió la helada, la primera helada. Entonces dicen, bueno, en este año la primera helada ocurrió tal día, 15 de mayo, por ejemplo. Al año siguiente, la primera helada ocurrió 25 de mayo. Y así en cada año de medición. Lo mismo se ve en la fecha media de última helada. En este caso es el 10 de octubre. Ahora, ¿de qué helada estamos hablando acá? En este caso yo les pongo las heladas, fíjense en celeste, las heladas agrometeorológicas. O sea, fueron medidas con un termómetro a 5 centímetros de la superficie del suelo, fuera del abrigo meteorológico. ¿Sí? ¿Qué pasa en este periodo celeste que va entre la fecha media de primera helada incluida hasta la fecha media de última helada incluye a las dos, es el periodo con heladas. Ahora veamos en rojo, yo les marqué otra fecha, que es la fecha media de primera helada y la fecha media de última helada, pero de las heladas meteorológicas, o sea, las heladas que fueron medidas dentro del abrigo meteorológico. ¿Qué es lo que vemos? Que el periodo con heladas meteorológico es menor que el periodo de heladas agrometeorológico. ¿Sí? ¿Producto de qué? También de lo que estuvimos viendo, ¿sí?, en la clase anterior, cuando veíamos la importancia de la inversión térmica. Había una figura en la inversión térmica donde veíamos que dentro del abrigo la temperatura era mayor que si la mirábamos cercano a la superficie. Por lo tanto, dentro del abrigo vamos a ver las heladas, la primera helada un poco más tarde que la que vemos fuera del abrigo a la intemperie. Y la última helada va a ser antes, digamos, va a terminar antes el periodo con heladas que en el caso de las agrometeorológicas. Y ahí les defino el periodo libre de heladas. El periodo libre de heladas es el periodo que va desde la fecha media de última helada, pero no la cuento, sino sería el día después, hasta el día anterior de la fecha media de primera helada. Podemos tener tanto periodo libre de heladas meteorológico como agrometeorológico. Tengan en cuenta lo siguiente, que si tenemos fecha media de primera helada y fecha media de última helada, eso no significa que antes de la fecha media de primera y después de la fecha media de última puedan ocurrir heladas, porque estamos hablando de un valor estadístico, de un promedio. Por lo tanto, acá aparecen tres conceptos. Las heladas tempranas, que son las que ocurren antes de la fecha media de primera helada, las heladas tardías, que son las que ocurren después de la fecha media de última helada, y las heladas normales, que ocurren dentro del periodo con heladas. ¿Sí? Pero lo importante, porque es una pregunta que normalmente hacemos, es, ¿pueden ocurrir heladas en el periodo libre de heladas? Sí, pueden ocurrir las heladas tempranas y las heladas tardías. ¿Cuáles son los métodos de defensa o también llamados métodos de lucha contra las adversidades? En este caso están divididos de dos maneras. Tenemos los métodos indirectos, sí, que el objetivo de los métodos indirectos es tratar de evitar los daños a los cultivos a través del manejo
de las características mismas del cultivo. ¿Sí? No actúan sobre el clima o las condiciones ambientales, sino que actúan sobre las características de manejo del cultivo. Y acá tienen ustedes listado algunas cuestiones que se hacen o se tienen en cuenta cuando hablamos de métodos indirectos activos. ¿Sí? ¿Dónde se ubica el cultivo? Lo voy a ubicar, si hablamos de heladas, en una zona donde no haya una depresión donde se acumule el aire frío. ¿En qué época del año? Si es un cultivo susceptible a la helada, no lo voy a implantar en la época de mayor ocurrencia de heladas, que uno lo tomaría como en el invierno. A la vez, si puedo elegir variedades, voy a elegir variedades que sean más resistentes, en particular, en este caso, a las heladas. Y hay otro tipo de métodos indirectos, que son los pasivos, que son los seguros. Sí, normalmente uno el que más conoce es el seguro contra granizo, pero también hay contra otros riesgos agroclimáticos. ¿Sí? Y en algunos sectores tenemos el seguro contra la adversidad en particular, que sería la helada en este caso. Hay otro grupo de métodos que ya son los directos. En este caso, los métodos directos van a tratar de evitar la ocurrencia de la adversidad. O sea, trato de que la adversidad no ocurra o disminuir su incidencia. Y estos sí actúan sobre el microclima del cultivo. Y podemos tener los métodos directos, ¿sí? Pasivos, que se van a aplicar antes de la ocurrencia de la adversidad. O los métodos directos activos que se aplican durante la ocurrencia de la adversidad. Ya más adelante en esta clase vamos a ver cuáles son los métodos de defensa contra específicamente las heladas. En particular, los métodos de lucha o de defensa contra heladas los podemos ver acá, en esta diapositiva. El primero que les presento es el de los calentadores, que también lo definimos como el calentamiento del aire que rodea a la planta. Lo que se hace es ubicar unos calentadores, como los que se presentan acá, se van distribuyendo en el cultivo, estos calentadores se prenden, ¿sí? Y ¿cuál es el objetivo? Calentar el aire que rodea a la planta. Ese calentamiento, recuerden que normalmente la helada está asociada a inversión térmica, funciona muy bien para heladas radiativas este método, que lo que produce es calentar el aire que está más abajo, ese aire se calienta, puede subir y por lo tanto empezar a mezclarse y a circular el aire. ¿Sí? Lo que se trata es de romper esa inversión térmica. Este es el método de los calentadores. La cuestión es qué combustible se utiliza. De acuerdo al tipo de combustible será menor o mayor la contaminación. Y es efectivo de acuerdo a cómo se distribuya en el cultivo. Por supuesto, tengan en cuenta que estos métodos de defensa que yo les presento generalmente son para cultivos intensivos. Es muy difícil aplicarlos para cultivos extensivos, ¿sí? Por la superficie que ocupan. Si vamos a otro de los métodos, tal vez uno de los más comunes, que es el enturbiamiento del aire, y puede ser producto de la quema, ¿sí? Puede ser, y ahí está la cuestión, ¿qué es lo que se quema para calentar el aire? Pueden ser goma, distintos productos, que lo que van a producir es el humo que va a enturbiar el aire. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ese enturbiamiento del aire impida que se escape la irradiación terrestre. Ahora, ¿qué pasa? Los estudios muestran que si las partículas de humo son muy pequeñas, no van a absorber la irradiación terrestre. Por lo tanto, no son efectivos. Va a haber contaminación, pero no van a ser efectivos contra la helada. Por otro lado, también lo que puede ocurrir es que esa nube, digamos que se produce ese enturbiamiento,
Si hay viento, la va a desplazar y por lo tanto tampoco va a tener un efecto sobre el cultivo donde se está realizando la quema. Por lo tanto, también, ojo, funcionan bien para heladas, pueden funcionar mejor para heladas radiativas. Y por otro lado, lo que, digamos, otro efecto negativo es que si permanece durante el día esa capa o ese enturbiamiento del aire, esa nube de humo, no permite que entre la radiación solar durante el día y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener durante la noche? Más frío todavía, ¿sí? Entonces, bueno, esto, si bien es uno de los métodos que más se utilizan, tienen bastantes efectos negativos. Otro de los métodos son los ventiladores. Lo que vamos a ver son ventiladores muy altos, ¿sí? Que lo que pretenden hacer es justamente, nuevamente, tener en cuenta la inversión térmica. Los calentadores lo que quieren es calentar la base de la inversión térmica. Los ventiladores es enfriar la parte de arriba, pero ambos lo que buscan es que haya mezcla de aire, ¿sí? Para que se rompa esa inversión térmica y por lo tanto aumente la temperatura, ¿sí? Y no sea tanto el daño. Los ventiladores son muy efectivos, pero tengan en cuenta que son de un alto costo, ¿sí? Porque tienen un combustible, de por sí el instrumento es muy costoso y además el uso y mantenimiento. Otro de los métodos es el riego por aspersión, ¿sí? Es regar la superficie del cultivo de manera que el calor latente que se libera en la congelación de las gotitas de agua, ¿sí? Lo que hace es que la temperatura en la planta no baje por debajo de 0 grados. Lo importante de este método de lucha o de defensa es que comience, ¿sí? Temprano, aproximadamente cuando la temperatura ya está cercana a 1 grado de temperatura, comience el riego y no cese, sea algo constante hasta la salida del sol, porque si no, digamos, el efecto no es positivo, ¿sí? Entonces, es importante ver cuánto tiempo se mantiene este riego por aspersión. Tengan en cuenta también el costo de poner el riego, también es un sistema muy costoso. Por eso, ¿dónde se utilizan estos sistemas? Generalmente se utilizan en los cultivos intensivos y donde en poca superficie tengamos una producción muy importante económicamente. Y por ejemplo, en la zona de Cuyo, con las vides, también los ventiladores se utilizan mucho en los montes frutales, ¿sí? En esas producciones se utilizan. Otro método que es un método de protección, que son los invernaderos, eso sí se utiliza mucho en lo que es las hortalizas, en las flores, se utilizan estos cubiertas de distintos tipos de polietileno o de plástico, que lo que hace es que mantener la temperatura dentro, tratando de que no se pierda el calor que está dentro del invernáculo. Y por supuesto, como yo le había dicho, los otros métodos que son pasivos, ¿sí? Que están relacionados con ya ver el cultivo en sí mismo, cómo podemos adaptar el cultivo, el manejo y los seguros.